Las normas APA son un conjunto de reglas y pautas de estilo para la presentación y citación de trabajos académicos en el ámbito de las ciencias sociales y otras disciplinas relacionadas con ellas. El estándar fue elaborado en el año 1929. En esa fecha se hace la primera edición de normas APA y actualmente va por la edición número 7, que se publicó en octubre de 2019. La sigla APA significa Asociación de Psicología Americana, está en inglés obviamente, y algo interesante, una curiosidad, tiene que ver con que las normas APA son las únicas normas que existen de escritura académica, mientras que Chicago, Vancouver, Oxford, MLA, ISO, etcétera, son estilos. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia? Que el estilo está en relación a la demanda de una determinada editorial, ¿sí? La estructura de, de la propia revista donde se iba a publicar el paper exigía que tuviera un determinado estilo. Sin embargo, la norma APA explica por qué se tiene que hacer de una determinada manera. ¿Por qué en negrita? ¿Por qué subrayado? ¿Por qué en cursiva? Bueno, estas lógicas son propias de la normativa APA. Nos adentramos ahora a analizar cómo se trabaja citación y referencia a través de normas APA. La cita, al igual que la referencia y la fuente, ¿se acuerdan? Vimos algo de esto en el módulo anterior cuando estábamos viendo las referencias bibliográficas del artículo científico. Tanto la cita como la referencia van de la mano, tienen una lógica propia, y vamos a analizar en detalle en este módulo esta lógica. Comenzamos con la cita. ¿Qué es lo que es una cita? Es la información, palabra, frase, fragmento que se extrae de un libro, de un artículo, de un discurso, de una memoria, etc. Y se reproduce en el documento que yo estoy escribiendo de manera textual o parafraseada, de manera directa o parafraseada. Vamos a comenzar con la cita directa o textual. Existen dos formas de citar de manera textual. Cuando la cita tiene más de 40 palabras o cuando la cita tiene menos de 40 palabras. Esto implica dos estructuras diferentes. ¿En qué va esto? Es muy común encontrar en el paper que las citas directas son de menos de 40 palabras. Es muy raro que un investigador publique un trabajo con citas de más de 40 palabras. Es muy raro, ¿por qué? Porque generalmente se trabaja con una definición en una cita textual o alguna aclaración, pero no se toma gran parte del trabajo de otro autor para transcribirlo, porque, o sea, uno es el autor, el otro es una fuente. Entonces, con esa mentalidad, uno no utiliza el trabajo de otro autor de manera literal, sino de manera parafraseada. Además, la línea argumental que vamos llevando como autores, cuando hacemos una cita de más de 40 palabras, se rompe esa línea argumental. E incluso la forma de armar la cita textual de más de 40 palabras es una ruptura en la estructura del paper, en la estructura de la redacción. Y esto, la misma normativa APA deja en claro esa ruptura. Vamos a ver ejemplos. Empezamos con citas de menos de 40 palabras, citas directas de menos de 40 palabras. Fíjense este ejemplo. En su texto, Miranda expone que las acumulaciones minerales encontradas en los ríos próximos al departamento de Tupungato no son las causantes de la degeneración de los viñedos de la zona. Es por esta razón que los estudios referidos a y continúa. Detalle. Yo no nombré ni 2019 ni página 25. ¿Por qué? Porque está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis no se nombra, no se lee en voz alta, está como una nota, pero no es para ser leída. Informa, pero em, no se informa, no se dice, no se da. ¿Sí? Eh, Otros detalles más. Estamos trabajando con una cita directa con énfasis en el autor. ¿Por qué? Porque el autor está fuera del paréntesis. Y yo hago referencia al autor cuando estoy enunciando esta cita. En su texto Miranda expone qué. Es decir, Miranda lo dice. Para mí es un referente Miranda. Por eso lo nombro. Fíjense los elementos que tiene esta cita. Apellido del autor. Año de publicación entre paréntesis. Lo que es textual, literal, del otro autor de Miranda, va entre paréntesis, entre comillas. Las comillas se utilizan exclusivamente para esto. No se puede enfatizar nada más en un paper o en una tesis que tiene formato APA que una cita textual o una cita directa. ¿Queda claro?
No se puede utilizar la comilla para enfatizar cosas que a mí me parecen importantes. No. Simplemente y solamente se utilizan para citas directas de menos de 40 palabras. A continuación, después del cierre de comillas, viene el número de página, página 25. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar en la página 25 de la obra de Miranda del año 2019, que está referenciada en la bibliografía, las mismas palabras, con ese orden, ¿sí? Y después viene el punto. Vamos a hacer énfasis en este puntito, porque las citas directas de menos de 40 palabras, el punto lo van a llevar después del paréntesis. En las citas directas de más de 40 palabras, el punto va a ir antes del paréntesis. Y esto tiene que quedar claro también ahora, porque es muy común confundir esto. Bien, avanzamos. Ahora tenemos una cita con énfasis en el texto y no en el autor. ¿Por qué? Porque Miranda ahora está entre paréntesis, pero fíjense que no se pierda el sentido del mensaje que se está transmitiendo. Una de las cuestiones importantes que se debe tener en cuenta es que las acumulaciones minerales encontradas en los ríos próximos al departamento de Tupungato no son las causantes de la degeneración de los viñedos de la zona. Es por esta razón que los estudios referidos a... Fíjense que yo no nombro al autor, lo cito, pero es más importante el texto. El énfasis está en el texto. Sin embargo, están los mismos elementos que veíamos anteriormente en la cita directa de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Está el apellido del autor, está el año de publicación, está el número de la página, están las comillas y está el punto después del paréntesis. Esta es la lógica de una cita textual de menos de 40 palabras, con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Nada más. Fíjense el detalle que yo no cambio la tipografía cuando empiezo a hacer la cita textual o la cita directa. O sea, las acumulaciones minerales tienen el mismo tamaño, la misma letra y el mismo estilo de letra, que una de las cuestiones importantes que se debe tener en cuenta. Es decir, el párrafo lo único que tiene y que me indica que es una cita directa es la comilla. Nada más. No se cambia la letra, no se cambia la tipografía, no se cambia el tamaño, no se cambia nada. Se sigue escribiendo de manera como vengo haciéndolo. Esto habla de una sobriedad sutil en el escrito académico, ¿no? Son muy sobrios los títulos, los trabajos académicos. Bien, pasamos a ver una cita directa, una cita textual de más de 40 palabras. Fíjense este ejemplo con énfasis puesto en el texto esta vez. El ciclo del agua está compuesto por una serie de componentes que conforman el centro de los estudios hidrológicos. Cada uno de los componentes presenta una gran variación espacial y temporal y juega un papel crítico en diversos procesos físicos, químicos y biológicos que regulan el sistema terrestre, donde la actividad humana es inseparable de los eventos naturales. Actualmente se reconoce que el hombre altera el ciclo hidrológico a escala local y global. Fíjense, vamos a sacar a la pantallita para que se vea mejor. Fíjense estos elementos que vamos a ver a continuación. Por empezar, antes de resaltar nada en el texto, fíjense que ya estamos separando, en una cita textual de más de 40 palabras, estamos separando el texto mío como autor del texto de Miranda, de Mendoza en este caso, y colaboradores. Lo estoy separando. No es el mismo texto. No tiene la misma estructura ni la misma lógica. Si bien el tamaño de letra es el mismo, yo ya estoy trabajando con un espacio entre párrafos y con una sangría a la izquierda. Esos elementos están presentes en todas las citas textuales de más de 40 palabras. Por eso, hacía referencia recién, que es raro el uso de este tipo de citas, porque rompe el hilo argumental que viene trayendo el autor. Al utilizar un texto tan largo, se rompe el hilo argumental propio. Entonces, esto tiene que ver con la cohesión, ¿se acuerdan que veíamos anteriormente? Y la coherencia. La coherencia en realidad no, pero sí con la cohesión que yo tengo que lograr en mi trabajo. Bien, un espacio entre párrafo y párrafo, una sangría a la izquierda completa de lo que no es mío, de lo que es en este caso de Mendoza y colaboradores. Fíjense el punto, que era lo que les comentaba anteriormente. Acá tenemos el punto, ¿sí? Ese punto está cuando termina la oración de Mendoza y colaboradores. Luego abre paréntesis, apellido del autor, año de publicación, número de página. Los elementos son los mismos, simplemente que en este caso no tenemos comillas, pero sí tenemos una separación a párrafo aparte, con sangría a la izquierda. Bien, ¿qué pasa cuando la cita de más de 40 palabras está basada en el autor? Fíjense, el ciclo del agua está compuesto por una serie de componentes que conforman el centro de los estudios hidrológicos. En este sentido, Manuel Miranda et al., o Manuel Miranda y colaboradores, et al quiere decir y otros en latín, sostiene que espacio, sangría, cada uno de los componentes,
punto, abro paréntesis, página, espacio, y continúo escribiendo yo, como autor. Esta lógica se va a mantener entonces en los elementos de más de 40 palabras, en las citas directas de más de 40 palabras. Siguen estando los mismos elementos: apellido del autor, número de año de publicación, ¿sí? Número de página, el puntito, pero en este caso el punto está antes del paréntesis. Y son los mismos elementos que vamos a encontrar en las citas cortas, ¿sí? Apellido del autor, número año de publicación y número de página. ¿Por qué? Porque son elementos que van a estar después referenciados en la bibliografía, y el número de página me va a permitir identificar dónde está la cita directa. En la obra de, en este caso, Mendoza, Boco, Bravo, Sieve y Ortiz. Bien. Hasta aquí vamos a llegar hoy día con las citas textuales de manera completa. En una próxima entrega vamos a ver las citas parafraseadas, las lógicas y estructuras de las citas parafraseadas. Nos vemos.